con régimen laminar de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido en su recorrido permanece igual, ¿sí? Para considerar, referimos tres tipos de energía que tenía un fluido en movimiento: la energía cinética, debido a la velocidad, puesto que está en movimiento; la energía potencial, debido a la altura; y la energía debido a la presión que propiamente provocan las partículas del fluido, ¿verdad? El volumen del fluido. Entonces, eso ya lo dijimos, solo lo estamos retomando, de manera que si nosotros utilizábamos una referencia de un conducto, de una tubería, que podría cambiar en su recorrido, tanto en tamaño, o sea, en grosor, como en altura, entonces nosotros sabíamos que a pesar de que las energías individualmente podían cambiar de un punto a otro del recorrido por un tubo cerrado, pues la suma total permanecía constante. La energía debida a la velocidad, la energía debida a la altura y la energía debida a la presión, pues se conformaban de igual forma en ambos puntos. Aunque la altura cambiaba, eso hacía que cambiara la energía potencial. Si cambiaba la velocidad, cambiaba la energía cinética; si cambiaba la presión, cambiaba la energía hidrostática, pero en cualquier momento la suma permanecía constante. Entonces dijimos que vamos a separar el video para que tenga más espacio. Dijimos que la energía cinética era debida a la velocidad, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado; la energía potencial, masa por gravedad por altura; y la energía de flujo debido a la presión, que era presión por volumen. De manera que la suma de esas tres energías, un medio de masa por velocidad al cuadrado, más masa por gravedad por altura, más presión por volumen, era constante en cualquier punto del recorrido. Eso nos permitía plantear en dos puntos cualesquiera, si variaba la altura, como ven ustedes en la imagen, variaba la altura o variaba la velocidad en términos de que se reducía el área, variaba la velocidad porque el caudal se mantiene, o variaba la presión, pues entonces de cualquier manera la suma de estas tres energías era la misma tanto en el punto 1 como en el punto 2. La energía cinética, usted ya sabe cómo se manifiesta; la energía potencial; y la nueva energía que incluimos es la energía hidrostática, la energía debida a la presión. Era igual a suma que iba a resultar en los dos puntos. Muchas veces lo que se hace es simplificar esa ecuación dividiéndola entre el volumen. Entonces resulta que la ecuación simplificada se presenta un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, más presión 1, y va a ser en el otro punto igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2, más presión 2. Eso voy rapidito porque eso ya lo vimos, solo para que retome la idea. Cuando cambia el área de la sección transversal, como el flujo se mantiene, como el caudal se mantiene, la cantidad de líquido por tiempo se mantiene porque no puede acumularse, no hay dónde. Entonces sigue circulando la misma cantidad de fluido en el mismo tiempo, pero al reducir su área, digamos, transversal, el grosor de la tubería, entonces la velocidad se incrementa. Cuando el área se reduce, entonces para que logre pasar la misma cantidad de agua o de fluido, la velocidad se incrementa. Y mencionamos que al aumentar la velocidad, la presión disminuye, aunque eso en primera instancia no es fácil de entender, pero es así como sucede, ¿verdad? Entonces aquí había una imagen donde una sección ancha del tubo, se supone que la velocidad iba menor y entonces la presión iba mayor, entendiendo la presión por esta altura de agua. Se reduce el ancho del tubo, entonces la velocidad se aumenta, se incrementa, reduciendo la presión. En ese punto de mayor velocidad, la presión es menor, mostrada ahí por el ancho, por la altura de esa columna de agua. Entramos a hablar de la ecuación de continuidad, que se basa en que el caudal, que es el volumen de fluido que circula por unidad de tiempo, permanece constante a lo largo de la conducción. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas ni agregaciones. Si el tubo cerrado, entonces agua en el camino, ni se pierde agua, la misma cantidad viaja en el mismo tiempo. Y debido a que el caudal, vimos que podía expresarse como el producto del área transversal,
Usted mire como si se tratara de un cilindro y la base del cilindro es esa área transversal del tubo y la longitud está representada por la velocidad del fluido, o sea, qué longitud recorre el fluido en un tiempo determinado. Entonces, esto manifestaba que el caudal, que se representa como Q, iba a poder ser representado multiplicando el área transversal de la tubería por la velocidad que tenga el líquido. Como el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2, eso representa la ecuación de continuidad. Entonces significa que siendo caudal área 1 por velocidad 1, entonces área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Sí, y a eso se le conoce como ecuación de continuidad. Esa es una figura que la ilustra y entonces habíamos llegado a este ejemplo. Por ahí era donde andábamos en la clase anterior. Llegamos al ejemplo que dice por una tubería de 3.9 centímetros de diámetro circula agua con una velocidad de 4.5 metros por segundo. Aquí la velocidad del agua es de 4.5 metros por segundo y en la parte final del recorrido se estrecha la tubería y entonces ya el diámetro es de 2.25 centímetros. Y entonces nos pregunta cuál es el valor de la velocidad en este punto de estrechez del tubo. Y eso era lo que estábamos resolviendo. Entonces vamos a retomar la solución. Vamos a ir a la pizarra donde estábamos resolviendo el ejercicio. ¿Sí? Y bueno, se nos cortó el tiempo cuando íbamos a ese proceso. Habíamos representado aquí esa tubería, una botella, me dijo el compañero de la otra sección, pero no es una botella. Parece una botella, pero no es una botella. Es un tubo, lo que pasa es que aquí el tubo sigue a la izquierda y sigue a la derecha, ¿verdad? Pero aquí solo estoy representando una sección del tubo donde se estrecha su diámetro o su área. Entonces aquí el área es, perdón, el diámetro es de 3.9 centímetros y aquí se reduce a 2.25 centímetros. Dice que la velocidad en la sección ancha del tubo es de 4.5 metros por segundo y nos pedían la velocidad en la sección estrecha. Entonces, nosotros utilizamos la ecuación de continuidad para decir que el caudal en el punto 1, si tomamos como referencia que este es el punto 1, iba a ser igual a caudal en el punto 2, que sería la parte ya de la derecha. Entonces, caudal en 1 es igual a caudal en 2, ¿sí? Eso significa que siendo caudal área por velocidad, área transversal de la tubería, o área del círculo, digamos, por velocidad. Entonces, área 1 por velocidad 1 va a ser igual en el otro extremo a área 2 por velocidad 2, ¿sí? Entonces, habíamos calculado el área 1, que era pi por radio al cuadrado, siendo el diámetro de 3.9 centímetros. Lo expresábamos en metros, 0.039 metros. Entre 2 va a ser el radio, la mitad del diámetro. Radio elevado al cuadrado por pi me daba, en el primer caso, del área 1, 0.001195 metros cuadrados. En el segundo caso, ya no lo terminamos de operar, era 0.025, si lo partíamos entre 2, porque ese es el diámetro, para que nos dé el radio entre 2, ese radio lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi. Esa es la operación que está propuesta ahí. Entonces el resultado va a dar una cantidad aproximada de 0. Y luego 3 ceros. Y luego 491. Permítame verificar. ¿Alguien me verifica si está bien esa operación? Por favor, me lo confirma. Entonces, esta sería el área 2, el área estrecha del tubo, el área transversal estrecha del tubo. Si me lo confirman, entonces nos quedamos con ese resultado. Sí, Jesús. Bueno, gracias, hoy. Entonces, ahora sí utilizamos la ecuación de continuidad para determinar la velocidad en el punto 2, ya que tenemos el cálculo del área, entonces utilizamos la ecuación de continuidad, ¿sí? Confirma, dice Escobar y Fabiana, ¿verdad? Gracias, hoy. Bueno, entonces nosotros decimos que en la ecuación de continuidad, nosotros decimos, voy a plantearla de nuevo. Caudal 1
es igual al caudal. El caudal en la parte ancha es igual al caudal en la parte estrecha. Por lo tanto, el área 1 por la velocidad 1, y decía 1, lo que pasa es que me hizo una grabación en el momento que estaba escribiendo. Y va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Lo que nos están pidiendo es la velocidad en el punto 2, entonces despejamos de esta manera. Velocidad en el punto 2 va a ser área 1 por velocidad 1. Y entonces el área 2 que está multiplicando pasa dividiendo a este factor. Ahora sí ya tenemos todos los valores necesarios. El área 1 es 0.001195 metros cuadrados. La velocidad en el punto 1 es 4.5 metros por segundo. Y el área en el punto 2, en la de abajo, 0.000491 metros cuadrados. Entonces hacemos esta operación, punto 0.00195, perdón, ahí me equivoqué, punto 0.01195 por 4.5, y eso lo dividimos entre 0.000491. Y nos da 10.95. 10.95. Fíjense que algo falló por ahí. 10.95 daría metros por segundo. Veamos si la operación estuvo bien. 3.9 es el diámetro en un lado y 2.5 es el diámetro en el otro lado. ¿Sí? 0.0225. Sí, ahí hubo un error. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo yo. Que no copiamos bien el diámetro. No lo copiamos bien en la otra clase y lo conservamos así. Entonces vamos a corregir esto, por favor, jóvenes. Habíamos dejado un error en el planteamiento aquí y resulta que no es así. ¿Ah? Entonces, esto tampoco es así. Vamos a corregir un error porque es realmente el diámetro es de 2.25. Si decimos 2.25 entre 100, me da el diámetro en metros. Y si eso lo partimos entre 2, entonces me da 0.01125. Este es realmente, y sigo conservando el borrador, entonces vamos a corregirlo porque lo habíamos dejado mal planteado en la clase anterior y seguí con eso yo. Entonces era 0.225 y esto se eleva al cuadrado, ¿sí? Entonces eso elevado al cuadrado y multiplicado por pi me daba 0.003976, ¿verdad? ¿Me confirma usted ahí en el chat? 0.00030, ¿verdad? 3976 metros cuadrados. Entonces aquí sí corregimos, decimos área 1, el área 1 sí estaba bien, 0.01195 metros cuadrados multiplicado por la velocidad 1 que era 4.5 metros por segundo, y esto dividido el área 2, que ahí era donde había problema, me quedé yo con la duda. Entonces dividido bueno,
11.95 por 4.5 entre 0.0003976. Entonces da 13.52. Realmente aquí la velocidad es bastante grande. 13.52 metros por segundo, porque aquí el metro cuadrado se cancela con el metro cuadrado. Entonces el resultado da 13.52 metros por segundo. ¿Se dan cuenta ustedes que eso nos confirma que al estrecharse el diámetro, pues la velocidad se incrementa? Cuando el diámetro era grande, la velocidad era 4.5 metros por segundo, y cuando el diámetro se estrechó, entonces la velocidad es de 13.52 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esa es una ecuación sencilla, es una solución de un ejercicio sencillo que solamente está mostrando el ejemplo de una ecuación de continuidad. Que el caudal se mantiene constante, que nosotros conocemos caudal o gasto por Q, y que se puede obtener multiplicando el área de la sección transversal por la velocidad del fluido. Bien, entonces ahí terminamos de darle solución al ejercicio. ¿Sí? Había corregido lo que habíamos dejado mal planteado la vez pasada. Entonces, ahora sí, regresamos a la ecuación. Bien, entonces ahí lo que tenemos es la solución que ya hemos planteado y resuelto. ¿Ah? Y en base a esos valores, pues resolviendo la ecuación de continuidad, encontramos la velocidad de salida, ¿verdad? 13.45 metros por segundo. Entonces, ahora vemos otro ejemplo. Si el que vimos fue de la ecuación de continuidad, que está muy relacionado con el teorema de Bernoulli, entonces ahora vemos un ejemplo de teorema de Bernoulli. ¿Sí? Dice el ejemplo, lo vamos a resolver aquí. Este lo vamos a resolver entre todos y después el siguiente lo resuelve usted solito. ¿Ah? Entonces dice el ejemplo, por un tubo en forma horizontal circula agua con caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Un gran caudal, ¿verdad? Es porque el tubo es grande también, tiene 2 metros cuadrados de diámetro, ¿verdad? Ah, no, de área, perdón, es área porque está dando la superficie. O sea, entonces dice, inicialmente la superficie del tubo, ahí lo que quiere decir es el área transversal. Superficie lo ponen aquí como área, ¿va? Entonces el área del tubo, el área transversal, es de 2 metros cuadrados y la sección va disminuyendo, o sea, se va reduciendo esa área hasta alcanzar un área de 1 metro cuadrado. La densidad del agua, usted ya la sabe, de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y entonces se plantean 3 preguntas. ¿Cuál es la velocidad del agua al ingresar al tubo? La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia de presión entre las dos secciones? Y la tercera pregunta dice, ¿en qué sección del tubo es mayor la presión? Bueno, vamos a resolver este ejercicio entonces. Vamos a ir a la pizarra para resolverlo. Vamos a cambiar aquí de fuente. Vamos a usar otra pizarra. Bien, nos traemos el problema, como siempre lo hemos hecho. Traemos el problema, solo el planteamiento. La figura, pues la podemos hacer ahí, en el momento. Eh, este es el planteamiento. Bueno, y aquí entonces vamos a reducirlo un poquito para que no ocupe demasiado espacio. Yo creo que ahí se logra ver. Bueno, entonces dice por un tubo en forma horizontal. Bueno, dice que el tubo, ya vieron ustedes la imagen en la diapositiva, más o menos ya tienen la idea. Y vamos a hacer una representación del tubo. Dice que es horizontal el tubo. ¿Ah? Tiene la posición del tubo es horizontal. Viene aquí el tubo. ¿Sí? Este tubo es un tubo grande.
¿eh? Y luego se reduce, o sea, disminuye su sección, su área, ¿sí? Y ya se reduce. Hacerla un poquito más pareja. Bueno, usted lo hace mejor que yo, ¿verdad? Es un tubo horizontal. Y aquí tiene una sección de área de 2 metros cuadrados. Y aquí en este otro lado tiene una sección de 1 metro cuadrado. ¿Ah? Bueno, luego dice, ¿qué más nos dice? El caudal, nos dicen también el caudal que va circulando por todo este tubo es de 10 metros cúbicos por segundo. Bueno, eso es lo que nos dice el problema, ¿verdad? Y la densidad del agua, pues usted ya la conoce, 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien. Entonces, esos son los datos del ejercicio y más o menos la figura que lo plantea. La primera pregunta dice, ¿cuál es la velocidad del agua al ingresar al tubo? Bueno, entonces aquí vamos a tener una velocidad 1, le vamos a llamar velocidad 1. Y aquí vamos a tener una velocidad 2, que va a ser diferente, lógicamente. Entonces, la pregunta del inciso A dice, ¿cuál es la velocidad del agua al ingresar al tubo? O sea, en otras palabras, nos está preguntando lo que hemos llamado nosotros la velocidad 1. Ahí dice 1, no 2. Parece que dijera 2, pero es 1. Creo que mal lo eché a perder. Bueno, ahí dice velocidad 1. Entonces, para encontrar la velocidad, como no nos dan ni la velocidad 1 ni la velocidad 2, usamos el concepto de la ecuación de continuidad. Decimos, la ecuación de continuidad me dice que bueno, pero la ecuación de continuidad como tal no la vamos a usar ahorita, la vamos a usar después, pero la vamos a poner aquí de todas maneras. ¿Sí? Lo que me dice a mí, eh, 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 la ecuación, lo que podemos usar ahorita es la ecuación de caudal, o sea, la ecuación de gasto. Nosotros sabemos, lo hemos dicho antes, que el caudal se puede obtener en estos líquidos, en estos fluidos que van circulando en un tubo cerrado. El caudal se puede obtener multiplicando el área transversal por la velocidad. ¿Sí? Significa que caudal, que es el mismo caudal 1 que caudal 2, ya lo vimos aquí, puede ser determinado multiplicando el área 1 por la velocidad en 1. De manera que si yo quiero saber cuál es la velocidad en el punto 1, velocidad en 1, que es lo que me está pidiendo el inciso, despejando aquí, diría que va a ser caudal, ahí dice caudal, caudal dividido área 1, porque el área que está multiplicando la velocidad pasa dividiendo el caudal. Entonces, eso me dice fácilmente que siendo el caudal de 10 metros cúbicos por segundo, que es el mismo caudal 1 que caudal 2, sí, por eso solo pongo ahí caudal, pude haber puesto caudal 1, si usted quiere, es el mismo que caudal 2. Entonces, 10 metros cúbicos por segundo, que es el caudal, lo divido entre el área. Ahí ya me dieron el área, ya no la tengo que calcular porque me está diciendo de una vez que el área es de 2 metros cuadrados, es área. 2 metros cuadrados es el área de la sección transversal de la figura o del tubo. Entonces, metros cúbicos se va con metros cuadrados y ya solo queda como metros, ¿sí? El 3 dentro de 2 da 1, o sea, metro a la 1. Entonces, esta me daría un resultado de 5 metros por segundo, ¿va? Es el resultado de la velocidad en 1. Recuerde, metros cúbicos por segundo entre metros cuadrados me queda metros por segundo. Bien, entonces ya encontramos la velocidad 1, que era la que nos pedían, pero vamos a aprovechar de una vez porque nos puede servir a encontrar la velocidad en 2. ¿Sí? Podemos usar, para encontrar la velocidad en 2, podemos usar la ecuación de continuidad diciendo que área 1 como caudal 1 es igual a caudal 2. Entonces, área 1 por velocidad 1, que es caudal 1,
es igual a área 2 por velocidad 2. Podemos usar esta ecuación, pero vamos a usar otra vez la misma ecuación de caudal. Esa ecuación que me dice que caudal es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Sí? Si estamos encontrando la velocidad de 2. ¿Ah? Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad en 2, en el punto 2, va a ser igual a caudal partido área 2. ¿Mm? Derivado de esta ecuación, que es lo mismo que expresa la ecuación de arriba, solo que la ecuación de arriba es para encontrar la velocidad en 1 y aquí es para encontrar la velocidad en 2. Recuerde que el caudal sigue siendo el mismo, el 1, en el punto 1 y en el punto 2. Entonces el caudal de nuevo son 10 metros cúbicos por segundo. El caudal no cambia, ya lo dijimos aquí 2 veces. El caudal no cambia. Entonces es el mismo caudal que dividimos entre el área 2. Esto nos da, como ustedes se habrán imaginado antes, una velocidad mayor. ¿Sí? Porque si el área se divide entre 2, la velocidad se incrementa al doble. ¿Sí? Si el área es la mitad, la velocidad es el doble para compensar el caudal. Entonces ya tenemos la respuesta del inciso A. Vamos a ver ahora la respuesta del inciso B. Bueno, entonces decimos inciso B. La respuesta del inciso A es esta, ¿verdad? Bueno, en el inciso B dice cuál es la diferencia de presión entre las dos secciones. Entonces, para encontrar la diferencia de presión entre las dos secciones, lo que vamos a hacer es aplicar, porque ahí es donde tenemos el factor presión, aplicar la ecuación de Bernoulli, que dice que la energía total aquí, que es la energía de la velocidad, o sea, la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión, es igual a esta, para encontrar la diferencia de presiones usando la ecuación de Bernoulli. Entonces, fíjese que como a mí ya se me olvidó la ecuación de Bernoulli, se la voy a preguntar a alguien de ustedes. Entonces le voy a preguntar a Anthony García, por favor, Anthony, dícteme la ecuación de Bernoulli para que yo la pueda usar en el inciso B. Anthony, estoy a la espera que me diste la ecuación de Bernoulli. De momento dije porque no recuerdo muy bien. Ay, si usted tiene que tomar nota de las ecuaciones. Las ecuaciones son fundamentales para resolver los problemas. Siempre le dije, llega una ecuación y para su morral de una vez. Vamos a ver si Emerson Chávez me puede dictar la ecuación de Bernoulli. Ingeniero, no es es la de un medio por, no sé, es la ecuación larga que nos dio al inicio del Sí, tema. díctemela. Un medio de masa por bueno. velocidad 1. Bueno, usted va a dictarme la larga. Bueno, entonces copiémosla. ¿Ves? Un medio De masa por velocidad 1 al cuadrado, más masa por gravedad por altura 1, más P no es P, no, P1. y entonces no se sabe la ecuación. Es que ya se me olvidó. Luego, ¿no es pendiente? Si nos quedamos a esperar, no terminamos hoy. Ah, no. Ah, densidad. Es que apunté mal el símbolo. Bueno, entonces, pero la densidad ya entra en la otra forma de ecuación. Entonces usted me empezó a dictar la forma más larga, que es esta. ¿Ah? Ajá. Y esta deriva en otra más corta y la que vamos a usar es la que está más corta. Ya cuando se divide entre volumen, entonces la ecuación de Bernoulli queda un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1,
más presión 1. ¿Ah? Ahí ya se va el volumen. Ya va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2 y más presión 2. Entonces la ecuación aquí queda más simple, más reducida, ya cuando se utiliza de esta manera. Bueno, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Fíjese que una cosa importante, ahí sí quiero que todos me pongan mucha atención. Pónganme atención todos, que a veces siento que algunos no me están poniendo atención, pero vamos a hacer la relación siempre, ¿sí? Entonces quiero que Jordi Barrios me ponga atención, quiero que Juan Casía me ponga atención, que Lilian Cook, que Naidelin Campos, que Pablo Culajay, que Steven Choi, que Taira Camel y que todos me pongan mucha atención. Bueno, lo que voy a decir es que en este caso no nos están dando el dato de altura, ni la altura 1 ni la altura 2, como usted se puede haber dado cuenta, no está el dato de altura. Sin embargo, como el tubo o este elemento de conducción, que es una tubería, es decir que la altura no importa porque es la misma en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, si usted le pusiera una altura al punto 1, le tiene que poner la misma altura al punto 2 porque el tubo está horizontal. Partiendo desde el centro del tubo, la altura es la misma en ambos casos con cualquier nivel de referencia que usted ponga. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le pusiera a la altura 1 10 metros, le tendría que poner a la altura 2 10 metros. Y esos dos factores, estando en miembros diferentes de la ecuación, al trasladarlos al mismo miembro, se pasan restando uno al otro y se cancelan. Dicho de otra manera, usted puede, cuando el tubo es horizontal, cuando no hay diferencia de altura en el punto 1 y en el punto 2, usted puede desde el principio eliminar el factor de altura a la hora de hacer un cálculo de cualquiera de los otros factores. No es que no esté presente ahí la energía potencial. Lo que sucede es que tomada desde el mismo punto para el punto 1 y para el punto 2, relativamente el punto 1 con el punto 2 tiene una energía potencial de 0 porque están a la misma altura. Están a una altura de 0 ambos. Entonces, por eso es que en esta ocasión, cuando los dos valores de altura tienen la misma magnitud, tienen el mismo valor, se pueden cancelar en esta ecuación. Y van a tener el mismo valor cuando esté horizontal el tubo o el elemento que estemos midiendo esté horizontal. Quiere decir que el punto 2 va a estar a la misma altura del punto 1. Entonces, eso ya nos hace más simple la ecuación y decimos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más presión en el punto 2. Lo que nos están pidiendo es la diferencia de presión, como usted ve en el inciso B, diferencia de presión. Es decir que yo, para calcular la diferencia, entonces esta presión 2 la voy a pasar restando al lado derecho, que está sumando, paso restando para que me dé ya como una diferencia. Y el factor que está de 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, lo paso a la derecha. De manera que la ecuación quedaría de esta manera. Presión 1 menos presión 2. Estoy dejando la presión 1 aquí donde estaba en su miembro. Y estoy pasando la presión 2 al lado izquierdo de la ecuación, al miembro de la izquierda. Así se llaman. Los miembros de la ecuación son los dos componentes, el izquierdo y el derecho. Entonces, esto va a ser igual. Ahora, lo que estaba originalmente en el lado derecho es 1/2. Lo dejo en el mismo lado, en el mismo punto. 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y ahora este que estaba aquí sumando, lo paso de este lado, restando. O dicho de otra manera, lo que estaba con signo positivo aquí, lo paso con signo negativo del otro lado. Y hago este arreglo de la ecuación. Entonces ya me queda presión 1 menos presión 2, que es la diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2. ¿Podría yo operarlo así como está? Así, ponerle sus valores
y operarlo, o lo puedo simplificar y hacer una factorización. Eso depende de ustedes. Entonces, yo en este caso voy a factorizar y voy a decir que 1/2 de la densidad es el factor común. Va a multiplicar a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Lo único que hice ahí fue sacar factor común de la parte derecha de la ecuación. Ahora sí le pongo valores y digo presión 1 menos presión 2, que es lo que me están pidiendo, la diferencia de presiones. ¿Sí? ¿Qué diferencia de presión hay entre ambos puntos? No me están diciendo cuánta presión hay en el punto 1 o cuánta presión hay en el punto 2. Simplemente me están diciendo qué diferencia de presión hay entre esas dos secciones. Entonces, aquí yo digo punto 5, que es el 1/2, punto 5 por la densidad del agua, porque es agua la que se está conduciendo, 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Esto lo multiplico por la velocidad 2 al cuadrado, que ya sé que la velocidad 2 al cuadrado es 10 metros por segundo. 10 metros por segundo lo elevo al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado, siguiendo la ecuación. Entonces, ahí ya solo me queda operar. Digo, 0.5 por 1000 son 500, ¿verdad? Entonces digo, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, para poner lo que está dentro del corchete, me da 75. Entonces aquí yo puedo operar. El siguiente paso diría 0.5 por 1000 son 500. Es lo mismo que decir 1000 partido 2, 1/2 de la densidad. 500 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y luego aquí adentro de este corchete queda 75 en valor numérico, que es 10 al cuadrado son 100, menos 5 al cuadrado son 25, 100 menos 25 son 75. Ahora, las unidades dimensionales serían metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque se está elevando todo el factor al cuadrado. Metros por segundo se está elevando al cuadrado. Y aquí, entonces ahora finalmente voy a operar presión 1 menos presión 2 va a ser igual a 500 por 75, 37.500. 37.500, ¿sí? 37.500. Ahora miremos las unidades. Tenemos menos de un minuto, pero si no, regresamos de nuevo. Cuando yo multiplico kilogramos por uno de estos metros que está aquí, por uno de los metros que involucra el metro cuadrado, entonces digo, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado da newton. Entonces quedaría metro arriba y metro cúbico abajo, porque el otro metro ya integró el newton. Metro arriba en el numerador y metro cúbico abajo me da metro cuadrado abajo. Entonces, esto se expresa en newtons por metro cuadrado. Y newton por metro cuadrado, ¿qué es? Me lo dicen al volver. Pascales, correcto. Vamos a terminar al volver del